da bendición, da salud, sino que todo el cúmulo de bendiciones se van a llamar shalom. Por eso se convirtió también en un saludo. Shalom. Jehová, shalom. Dios te bendiga, Dios te dé paz. Pero esa paz abarcaba toda su gracia, toda su misericordia, toda su clemencia, toda su santidad, todo lo que Dios es, se estaba presentando con este nombre. Entonces, vean ustedes, hermanos, cómo al caminar con estos nombres, podemos observar que Dios está haciendo cosas gloriosas porque nos está dejando conocer cómo es Él. Para repetir. Estamos, hermanos, hicimos una pausita pequeña para ver algunos asuntitos técnicos aquí, pero acabamos de mencionar Jehová Nisi, Jehová es nuestra bandera, pero después de que Dios es que Dios es Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, después viene Jehová Jireh, Jehová Jireh o Jehová Jireh. ¿Qué significa esto? Significa que Dios proveyó el cordero, que Dios proveyó todo lo que necesitó Abraham en ese momento. Luego viene Jehová Nisi, que Dios es nuestra bandera, Dios es nuestro estandarte. Él es el que nos protege y que nos da todo lo que nosotros tenemos. Luego viene la palabra Jehová Shalom. Y la palabra Jehová Shalom encierra muchísimas cosas, porque la palabra shalom no solamente quiere decir la paz o la falta de guerra, sino significa todo el cúmulo de bendiciones, de fortalezas, de santidad, de gracia, de misericordia de Dios. Todo un paquete de cosas juntos. Cuando la gente saludaba, decía Jehová Shalom, Jehová es la paz, o Dios te dé paz. ¿Qué significaba eso? Significaba que ellos esperaban que ese Dios diera todo el cúmulo de fortalezas y bendiciones a la gente. Y hermanos, a mí me alegra mucho saber que nuestro Señor Jesucristo es nuestra paz, que a través de Jesucristo tenemos la paz completa. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos la paz, pero la tenemos completa. No es una paz sencilla. Quiere decir que antes teníamos una guerra con Dios, ahora ya no hay guerra con Dios, pero que Dios es el que nos ha dado esa paz maravillosa y todas las bendiciones que podemos recibir por ese Dios del pacto. Sí. Tenemos algunos nombres como Jehová Rafa. Ya mencionamos Jehová Nisi, ahora Jehová Rafa. Rafa. ¿Qué significa Rafa? Rafa significa sanar. Dios sanó las aguas, Dios sanó los mares, Dios sanó el agua que iba a tomar el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 15, y Dios mostró esa sanidad maravillosa. Nosotros conocemos el Salmo 103 que dice que Él es el que cura todas nuestras dolencias. O el Salmo 147 que dice que Él es el que nos quita todos nuestros dolores. La palabra Rafa significa sanar. El Señor sana. Jehová es el sanador. Dios nos muestra a través de su escritura en el libro de Job, por ejemplo, que Dios es el que da la llaga, pero Él es el que la cura. Y entonces nosotros podemos observar que Dios cada momento se está presentando como un Dios
que quiere ser conocido por nosotros y que nosotros a través de todas las circunstancias ya le vamos conociendo. Esto, hermanos, alegra mucho porque Dios se ha dado a conocer a través de sus nombres, a través de las circunstancias que el pueblo de Dios iba teniendo en el camino, en el recorrer de la vida. Hay unos nombres, el nombre de Dios, tanto Jehová como Elohim, se fueron dando para aplicarlo a personas. Por ejemplo, nosotros conocemos el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel. En Isaías capítulo 9 vemos que ese Dios tan grande, que es trascendente e inmanente, que está con su pueblo, pero que está por encima de cualquier persona y de cualquier cosa dentro del universo, Él está por fuera, está por encima de toda su creación, pero ese Dios tan santo y tan maravilloso, como lo hemos estado viendo, ese Dios está con nosotros. Esto, hermanos, alegra mucho saber que Dios está con nosotros, especialmente en esta época que estamos pasando de coronavirus. Él está con nosotros. Pero hay muchos más nombres. Yo aquí solamente puse unos cuantos. La palabra Ismael, la palabra Samuel, la palabra Miguel, la palabra Daniel, todos ellos tienen un sufijo que es el, Ismael, Samuel, Miguel, Daniel. Bueno, parece que estamos con los nombres de las personas que estamos en clase. Ismael, que significa Dios escuchó. Dios escuchó. Claro que sí, Dios escuchó. ¿Recuerdan ustedes a Samuel? El nombre Ismael y el nombre Samuel son enteramente lo mismo. Es la misma raíz. Aquí está Shmuel, que es como Ishmael. Entonces, Ismael y Samuel significa Dios oye. Samuel, Dios oye. Ismael, Dios oyó, que está un poquito conjugado. Miguel, ¿quién como Dios? En el libro de Isaías, Miguel, ¿quién como Dios? Daniel, Dios es mi juez. Esto por parte de la línea de él. Esto por parte de la línea del nombre Elohim. Pero también de la línea del nombre de Jehová hay muchos nombres que se pueden desprender ahí. Por ejemplo, Isaías. Isaías, que significa Dios es Salvador. Lo mismo que Josué y lo mismo que Jesús. Jehová es Salvador. También encontramos el nombre José. Dios, Jehová añada o Jehová añade. Entonces, cada uno de estos nombres nos presenta cosas hermosísimas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos nombres nos va a expresar que Dios quiere ser conocido, y cuando se fue presentando en medio de las circunstancias, la gente captó alguna cosa y dijo, entonces Dios es el Dios que oye, el Dios que no hay alguien como Él, el Dios que juzga, el Dios que sana, el Dios que está con nosotros, el Dios que es Salvador. Y finalmente encontramos la palabra, hay dos palabras más, la palabra Abba, que significa padre. La palabra Abba, que significa padre. En la escritura, por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Oseas, en varios lugares, pero en el libro de Oseas, dice que cuando Israel era pequeño, yo lo tomaba de la mano y lo iba llevando, y entonces Dios toma la figura, la metáfora de un padre para presentar ese amor y ese cariño que tiene por el pueblo. La palabra Abba realmente no era un nombre, sino que era una forma onomatopéyica para expresar
el nombre de un papá. Por ejemplo, un bebito cuando acaba de nacer no puede balbucear un nombre completo y entonces salen algunos sonidos medios raritos y un niño, por ejemplo, antes de decir papá, decía af, 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 y así se quedó. El nombre de Jehová es Abba, pero quiere decir papito. Mi papá, el papá cariñoso, el papá amoroso, el Dios que disciplina, el amor, el Padre que expresa todo su amor por nosotros. Y hay uno más que no mencioné aquí, que es Jehová Melech. Dios es el rey. Y dice toda la escritura, Jehová reina. Jehová es el rey que gobierna y reina sobre todo su universo. Entonces, si queremos concluir esta parte, podemos decir, mientras Dios más se revelaba a su pueblo, entonces la gente fue dándole más nombres. Nombres que Dios menciona, que Dios expresa, pero que ellos captan. Entonces, cuando una persona captaba el nombre de Dios, así se le comenzaba a decir, y esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros ya leímos y vamos a leer en este momentito Romanos capítulo 1 para cerrar esta sección. Romanos capítulo 1. ¿Hay alguno que lo quiera leer, hermanos, por favor? Versículo 17 al 19. Yo estoy listo, pero si alguien lo tiene, lo puede leer. Sí, Moisés. Romanos 1, 17 al 19. Sí, va a ¿Correcto? ser hasta el número 20. Ok. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Todos estos nombres que estamos diciendo nosotros solamente sirven para algo, para que conozcamos al Dios que quiere ser conocido. Para mí es muy importante que nosotros cada día conozcamos más de Dios, que cada día conozcamos más de Dios, pero siempre Él se va a revelar a nosotros. Si en este momento yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo es Dios? Bueno, alguien me va a decir, como ya dijimos, pues Jehová Rafa, Dios es sanador. No mencioné un nombre de Dios que es Jehová Kadosh. Jehová Kadosh es Jehová es santo. Jehová Tov, Jehová es bueno. Entonces cada persona va conociendo a Dios por la forma en la que Dios se va revelando. Y hermanos, si no fuera por Dios, por su palabra y por la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros jamás podríamos conocer a Dios. Pero nosotros que queremos aprender más de su palabra, lo primero que tenemos que conocer es quién es Dios, cómo es Dios y todo lo que refleja su carácter. Ahora, dijimos hace un momento, ¿qué quiere decir en el nombre de Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir cuando decimos
en el Salmo 23 que Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Quiere decir que todas estas cosas nosotros las pedimos, o todas las cosas Dios las hace por su amor a su propia persona. Que todas estas cosas Dios las hace porque su nombre representa todo su ser, toda su existencia, toda su santidad, toda su clemencia, toda su sanidad, toda su paz, toda su misericordia, toda su provisión. Todo esto que conocemos de Dios, esto es el mismo Dios y el Dios de la santidad. Dios se ha revelado a nosotros y se seguirá revelando a través de Jesucristo todavía. Pero quiero dejar aquí para si hay algunas reflexiones o hay algunos comentarios. Muy bien, damos gracias a Dios por esta lección que nos han dado en esta hora. Hemos aprendido acerca de los nombres de Dios. Dios se ha revelado. Recuerdo lo que hemos dicho acerca de la teología bíblica. Es la rama de la teología que estudia la revelación de Dios. Cómo Dios se ha dado a conocer a través de la historia. Y precisamente en cada uno de los momentos de la historia bíblica, Dios se ha revelado de maneras diferentes a su pueblo. Como el proveedor, como el guerrero, como el soberano, como el creador, como el proveedor. Dios ha hecho su voluntad y entonces Él se ha revelado a nosotros. Hay algunas preguntas que ustedes ya han hecho, hay algunos comentarios. Quiero leer el del hermano Homero. Dice, esos nombres que vemos en su palabra para referirnos a nuestro Señor sería una especie de atributos y nosotros podemos hacer uso de sus nombres para referirnos a nuestro Señor en algo especial. Está como una afirmación. Supongo que lo quiso poner como una pregunta, pero en realidad ahí está la respuesta. Los nombres de Dios que están en la Escritura demuestran sus atributos. Una de las ramas o uno de los aspectos más importantes de la teología bíblica es conocer los atributos de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es inmutable, Dios es infinito, Dios es eterno, Dios es inmanente, Dios es trascendente, Dios es. Entonces, todas estas características que nosotros hemos visto nos muestra una forma de Dios. ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su compromiso? Hemos hablado en las sesiones anteriores acerca de la fidelidad de Dios. Y el hermano dice, ¿y por qué nuestra iglesia presbiteriana no se nos habla de los nombres del Señor y lo más importante, su significado? En realidad, para responder a esto, sí se nos habla mucho de los nombres de Dios. Sencillamente diciendo el nombre Mesías, el nombre Emanuel. Generalmente lo decimos o lo predicamos en Semana Mayor o en las fechas de Navidad, los nombres de Cristo. Sí se nos enseña acerca de la obra de Dios y su carácter. Todos los que hemos pasado por el curso de catecúmenos hemos estudiado los atributos de Dios y necesariamente tenemos que pasar por la paz de Dios, por Dios es proveedor, Dios es amor, Dios es luz, Dios es nuestro pastor. Todos hemos aprendido esas partes de la Escritura. Sí se menciona, tal vez sería bueno que nosotros habláramos y hiciéramos una serie de estudios acerca de los nombres de Dios y la relación de cómo se aplica en nuestra vida. Muchos no saben cuál es el significado de su nombre. Aunque ya lo dijeron, yo ya había planteado iniciar esta segunda etapa preguntándole a Miguel qué significa su nombre, o al hermano Isaías qué significa su nombre, aunque ya nos lo dijeron, ¿no? Hermano Isaías, Dios es Salvador. Miguel, ¿quién como nuestro Dios? Pero también está Sabdiel. Ese Sabdiel nos puede
decir qué significa su nombre. Entonces, en lo que recuerda, ahí le vamos a, ¿no? Está pensando rápidamente qué significa mi nombre, por ejemplo, es Dios ha oído. Y precisamente esos nombres, en la afirmación que hace el hermano, esos nombres nos ayudan a comprender la hermosura de Dios y la forma en la que Él se ha relacionado con su pueblo. La pregunta siguiente es, ¿podría comentar algo acerca de la asociación de Dios con un león? Eso es interesante. Ahorita se va a comentar algo al respecto. Y la siguiente pregunta que ya está planteada es, con todos esos nombres, en algún momento el pueblo se confundió y creyó tener muchos dioses, afirmando acerca del politeísmo. Esa pregunta ni se pregunta, ¿no? Esa pregunta, recordemos Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí están los dos nombres. Específicamente en ese texto se presenta Jehová, nuestro Dios, se presenta como Jehová y como Elohim, pero no significa que sea un Dios diferente, sino recordemos que el nombre de Dios era impronunciable, literalmente era impronunciable. Ya se nos explicó la JHWH. No se puede pronunciar. En realidad, la vocalización que se dio ya fue en un periodo posterior, pero no existían esas vocales ahí. Nosotros hoy podemos decir Yahvé, pero en ese momento no había forma de pronunciar. Hoy estuve estudiando un poco acerca de eso y me encontré un video de alguien, una señorita que decía que esas 4 letras, la JHWH, eran como el sonido de un respirar. ¿Sí? Entonces decía que cada persona al nacer, cuando respira, ya dice el nombre de Dios. Y me pareció interesante que ella hacía una relación con el Salmo 150. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que haga, alaba a Jehová. Está diciendo el nombre de Dios. Me parece muy interesante esa aplicación. Pero sí, no había confusión en el nombre de Dios. El pueblo se fue a la idolatría por la dureza de su corazón, pero no había confusión en cuanto al nombre de Dios, pensando o planteando un politeísmo. Siguiente, hoy en día, para los no creyentes o que desconocen el tema tratado el día de hoy, se presta a interpretaciones distintas e incluso se presta a burlas. Sí nos gustaría que nos comentaras un poquito más, Jorge, acerca de esa pregunta o ese comentario, pero sí podríamos comentarlo en un momento. Entonces, Moisés pidió la palabra. Vamos a darle su tiempo para que nos pueda hacer una pregunta o un comentario y ir respondiendo las preguntas pertinentes. Y Jorge, prepárate para dar defensa del comentario que hiciste. Sabdi, yo sé que ya estás listo con tu nombre, entonces ahí ahorita te damos ese significado. Muy bien, Moy, es tiempo para ti la palabra. Bien, pues es Moisés, no Moisés. Estamos hablando del periodo mosaico. Y respecto a mi nombre, Hebreos resume el significado de mi nombre. Entonces es maravilloso, como mencionaba el pastor Ismael, todos los nombres que dan cuenta de la majestuosidad de Dios. La pregunta, para no quedarles mal con las 3 preguntas de siempre, ya hicieron una, que es el león de Judá. Es lo que yo quería preguntar, ¿por qué es el león de Judá? Bien, la otra es respecto a Elohim. Cuando Melquisedec habla hacia Abraham, me surgió una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el sacrificio de Abraham, Jehová y Jefté? Es decir,
sabemos que el de Abraham no fue consumado. El de Jefté está dudoso, pero no fue consumado. Pero el de Jehová, o sea, el de Dios y Jesucristo sí fue consumado. Pero en sí, ¿cuál es lo que simbolizan estos tres sacrificios? Y por último, es una pregunta de tecnicismo, ¿no? ¿Se escribe salmo o salmos? Nada más serían las preguntas. La verdad, es muy buena tu pregunta, aunque tú te respondes solito y eso es lo que me agrada de ti. La pones fácil, porque tú dijiste el león de la tribu de Judá. Precisamente, si tú vas a las bendiciones que Jacob le da a sus hijos, se menciona a como, bueno, a Judá como el cachorro de león. ¿Por qué? Porque tenía una característica de protección. Ahorita te doy el pasaje, pero entonces la descendencia de la tribu de Judá era la descendencia de los guerreros, aquellos que iban siempre a la vanguardia buscando proteger al pueblo. El símbolo del rey o el símbolo de un león es la fortaleza. Entonces, aunado a eso, esos tres aspectos, cuando se habla del cachorro de león en la escritura, se hace referencia a la persona de Jesucristo. Entonces, hay una liga muy, muy importante acerca del león que ha vencido. Si tú has visto las películas de Narnia, C.S. Lewis en su libro comenta eso, que es una referencia a la persona de Jesucristo. El rey como el león y el rey como Jesús. Entonces, la persona de Jesucristo es ese cachorro de león en el linaje de David, que es de la tribu de Judá. Si quisiera, para mencionar algo acerca de ese pasaje o de ese texto, por favor, si puedes buscar Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5, versículo 5, y nos lo puedas leer para todos, por favor. Apocalipsis 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces se hace una referencia a la persona de Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Otro pasaje que quisiera que buscáramos es Deuteronomio capítulo 33. Versículo 7. Por favor. ¿Yo lo leo? Sí, por favor. Versículo 7, ¿verdad? Sí. Y esta bendición profirió para Judá, dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Este texto nos habla acerca de la misión que fue dada a Judá en la persona de protección. Cuando hablamos entonces de el león de la tribu de Judá, habla específicamente de la protección divina y también de Jesús como el rey. Esa era una de tus preguntas. Otra de tus preguntas era acerca del tecnicismo salmos o salmo. En realidad, salmos, pues sabemos que es plural. Se habla del conjunto de los salmos. Un salmo es una oración, un cántico, una alabanza, una poesía.
Entonces es en singular. Lo correcto sería escribir Salmo 46, Salmo 23, Salmo. Y la segunda pregunta no la recuerdo, si me la puedes decir nuevamente. Sí, es la de, ¿cuál es la diferencia entre el sacrificio de Abraham, de Jehová y de Jefté? De Jehová y Jesucristo, pues, de enviar a su hijo. En esos tres aspectos, recordemos que estamos hablando de la tipología, ¿no? Es Isaac quien es ofrecido como un sacrificio vivo, pero es Dios quien provee. Si recuerdas, el mismo Yahvé Jirés aparece en ese momento. Dios provee un redentor. En el caso de Jefté es la misma situación. Es una ofrenda en función a un sacrificio, pero digamos, es una respuesta a un acto de valentía, ¿no? Un acto de obediencia, pero tampoco es un acto sustitutivo. En la persona de Jesucristo específicamente sí hay una sustitución. Precisamente el sacrificio de Jesús sí es un acto sustitutivo. Los dos anteriores eran una tipología. Todos los sacrificios eran un tipo del sacrificio de Jesucristo en lugar de. Entonces, sí, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que en los dos anteriores eran personas no justas que tendrían que morir, pero en la persona de Jesucristo es el justo que muere por los injustos. La Escritura nos presenta que nadie más podría haber muerto en lugar por nosotros. ¿Por qué? Porque ninguna persona podría haber cumplido la justicia de Dios. Solamente el justo sería quien podría hacer ese sacrificio sustitutivo. Entonces, la diferencia es la sustitución y la justicia perfecta y la santidad de Cristo para cumplir con la ira de Dios. Muy buenas preguntas. Gracias. Moy, algo que tú preguntaste me pareció bien, Ismael lo contestó muy bien, pero aquí hay dos citas. En Hechos 1:20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, plural. Uh-huh. Entonces, cuando decimos Salmos, nos referimos a todo el libro. Pero en Hechos 13:33 dice, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Entonces ya menciona Salmos. Entonces la misma escritura dice Salmos cuando se refiere al plural, a todo el libro, y Salmo cuando se habla de uno. Cuando los hermanos dicen, hermanos, busquemos la Biblia en el Salmos 46, la verdad no sería lo correcto, pero nadie se los ha dicho. Bueno, ya regresó nuestro hermano Homero, solamente para hacerle la pregunta. Lo que usted puso en su comentario, ¿fue comentario o fue pregunta? No estaba en el momento que hicimos el comentario, solamente para que usted nos pudiera decir algo al respecto. Pregunta, hermano Ismael. Muy bien. Entonces, sí era la pregunta. Usted nos decía que si era una especie de atributos. Sí. Específicamente el texto nos refiere eso. Cada que se daba un nombre de Dios era para dar un significado específico de la personalidad de Dios. En la teología encontramos dos aspectos. Bueno, Dios se revela de muchas maneras, pero por ejemplo, encontramos antropopatismos o antropomorfismos. Antropomorfismo, morfo, es una forma de un hombre, por ejemplo, la mano de Jehová, o los ojos de Jehová, el oído de Jehová. Son características que la Biblia utiliza o figuras para ilustrarnos la relación que Dios tiene con su pueblo. Por ejemplo, Dios ha oído, entonces es con su
oído, ¿no? Está atento su oído al clamor del pueblo. No quiere decir que Dios tenga oídos o que Dios tenga ojos. Dios es espíritu. No tiene un cuerpo como nosotros lo tenemos y lo revela la Escritura. Pero para que nosotros podamos entender o comprender el carácter de Dios, entonces se dan estos nombres. En la Biblia, el nombre de una persona tenía un valor muy grande. En realidad tenía un significado, un peso muy grande que definía la relación que tenían sus padres con Dios al momento de concebirlo y la bendición. Hoy decimos, en el nombre lleva la penitencia, ¿no? Porque precisamente el nombre de una persona tenía un peso muy importante. Cuando a un niño le ponían, por ejemplo, Noé, Génesis capítulo 5 dice, porque éste librará al pueblo de su aflicción y nos librará. Recordemos la relación que tenían con la simiente que hablamos de la clase anterior. Cuando un niño se llamaba Zabdiel, no sé si ya se sabe su nombre o qué significa, pero Zabdiel significa regalo de Dios. Ismael, Dios ha oído. Jezreel, Dios el que cosecha, o Dios el que siembra, o la simiente de Dios. Daniel, Dios es juez. Isaías, Dios es mi Salvador. Entonces, cada uno de estos nombres declaran un atributo de Dios. Por ejemplo, Eliel, Dios es Dios. Elías, Dios es Dios. Abdel, siervo de Dios. Cada terminación de él es una característica, entonces, de Dios, y es un atributo. Y usted decía, ¿por qué en la iglesia presbiteriana no se nos enseña mucho? Sí, en realidad, bueno, no sé, aquí se va a aplicar, ¿no? No sé en qué iglesia, pero en todas las iglesias, por ejemplo, hablamos de Emmanuel. Emmanuel es el nombre de Dios. Y hablamos de Dios con nosotros. Precisamente usted va a la iglesia Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Tal vez no sepamos todos los significados, pero siempre decimos Dios es Dios, Dios es fiel, Dios es todopoderoso y estamos diciendo Shaddai. Cuando decimos Jehová o el Señor, estamos hablando de los nombres de Dios. Entonces sí se habla en demasía de esto. Repito el comentario que hice al principio, cuando se habla acerca, en catecúmenos, se nos tiene que dar de ley una clase de quién es Dios, su personalidad, acerca de la Trinidad, y ahí se habla de los nombres de Dios. Entonces sí se habla acerca de eso. Yo creo que sí sería necesario en cierto momento regresarnos a catecúmenos, tal vez para recordar algunas cosas acerca de esto, pero sí es muy importante en ese sentido. Dos cosas aquí que son importantes, dos cosas, sí hermano, dos cosas que son importantes es que el nombre de Dios refleja todo su carácter y todo su ser. Y de alguna forma sí nos han enseñado, pero no nos lo han enfatizado o no nos hemos comprometido para que nosotros tomemos las clases en serio. Algo que está pasando en la Escuela de Formación Cristiana es que llegamos a la clase, pero no entendemos qué es escuela. No entendemos que es una clase y que es algo para aprender, sino que nos suena un tanto opcional. Entonces, cuando se da alguna cosa así, hermanos, nada más le damos una pasadita. Lo que dijo Ismael ahorita es importante, cómo nos gustaría que todos regresáramos, y esto es realmente, lo estamos recordando porque es una clase para hermanos comprometidos, hermanos líderes, hermanos que quieren aprender, y entonces esto sí nos toca que nos quede claro. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tendremos que dar defensa de nuestra fe en relación a quién es Dios, y entonces nosotros tenemos que enseñarlo. Entonces, qué bueno que ahora lo estamos aprendiendo. Lo segundo, alguien preguntará, o si alguien me pregunta, hermano, ¿usted por qué le quiso poner a su hijo Ismael? No solamente porque mi madre quiso ponerme Ismael a mí,
sino, o porque quise pasar el nombre a él. No, le quise pasar o poner ese nombre porque para mí era algo muy importante. Dios siempre me ha escuchado mis oraciones, y cuando yo veía a mi hijo nacer, yo dije, Dios oyó, Dios me escuchó. Cuando yo veo al niño pasar por ahí, cuando estaba pequeño, yo decía, al ver al niño, no pensaba en el nombre del niño, sino pensaba, Dios me escuchó. Y entonces cada vez que yo escuché, que yo veía a mi hijo, decía, Dios me escuchó, Dios me escuchó, Dios me escuchó. Y esto es exactamente lo que hacían los padres. Le ponían a su hijo algunas características en las que se relacionaban con Dios, porque Dios se había mostrado de alguna forma con ellos. Entonces, el nombre no es solamente el punto de etiquetar, sino el asunto de recordar siempre a Dios. Algo que a mí nunca se me va a olvidar es que Dios es fuerte. ¿Por qué? Porque siempre que veo a mi hija, pienso, Dios es fuerte, no solamente en la etiqueta para ella o el título para ella o la identificación para ella. Siempre me voy a acordar que Dios me escuchó, y entonces por eso puse a mis dos hijos con esos nombres, porque ellos me recuerdan lo que Dios hizo conmigo. Solamente como ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento se utilizaban los nombres. Por ejemplo, en el caso de Samuel, si usted recuerda, en el primer libro de Samuel, se habla de Ana, que pone a su hijo Samuel porque Dios ha oído mi oración. Gamaliel significa mi bendición viene de Dios. Entonces, precisamente ese es el énfasis que queremos dar en esta clase. Cada que nosotros hablamos de un nombre, y generalmente a todo el mundo que le pone nombres bíblicos a sus hijos, cada nombre bíblico tenía un significado, un peso que era una relación con Dios. Esto específicamente era para demostrar una característica del carácter de Dios, de cómo Dios se revelaba a su pueblo. Entonces, hacer teología bíblica significa también ponerle nombre a nuestros hijos. Al ponerle nombre a nuestros hijos, nosotros estamos dando testimonio de quién es Dios. Ahora, había un meme que a mí me llamaba la atención: tengan cuidado que un nombre le ponen a sus hijos, porque me acaba de asaltar un tal Moisés. Entonces, hay que ver qué nombre le ponen a sus hijos y si se lo enseñan. Hermano Homero, iba a hacer usted un comentario y después vamos con Jorge. Bienvenido, Pastor Víctor. Sí, hermano, mi comentario era, claro que sí conocemos los atributos del Señor. Claro que sí, en la iglesia presbiteriana se estudia con relación a. Mi pregunta era, ¿por qué nosotros como iglesia presbiteriana no manejamos el nombre original como Rafá, como Elohim, como el Shaddai? En la iglesia presbiteriana no manejamos los nombres originales, y debemos de tener el conocimiento nosotros. Por Shalom, sí sé que la paz sea contigo, Elohim, pero ¿por qué no nosotros como pastores y como líderes no enseñamos a la iglesia los nombres originales del Señor? Ese era mi comentario, hermano Ismael. Sí, gracias, hermano. La verdad, es muy buena su comentario, pero en ese sentido es como si nosotros nos pusiéramos a escribir en nuestro pizarrón en todas las clases de Escuela de Formación Cristiana muchas palabras en hebreo. Si yo me pongo a escribir en hebreo o en griego, pues en realidad los hermanos solamente lo tendrían como un ejemplo o algo así, a menos que ellos también se pusieran a estudiar hebreo. Miguel ahorita me mandó un mensaje que sería bueno dar también en esta plataforma un curso de hebreo, que sería muy bueno. Pero en ese sentido, hermano,
Homero, sí decimos los nombres de Dios. O sea, cuando uno dice Dios es todopoderoso, estás diciendo Shaddai, estamos diciendo Elohim. No necesitamos decir el nombre en hebreo para decir el atributo que entendemos muy bien en español. Entonces, sí, yo creo que sería bueno, pero en cierto sentido, cuando ya estamos diciendo Rafael, Samuel, Gamaliel, Elías, Eliseo, siempre se ha dicho que todo nombre que termina con él tiene una relación con Dios. Entonces sí se enseña esa parte. Ahora, tampoco debemos caer en un extremo. Hay personas como los judíos que sí, específicamente utilizan esos nombres y radicalizan esos nombres. Los testigos de Jehová también han tomado esa parte, decir Jehová y no le digas otro nombre. En realidad la escritura le da tantos nombres para demostrar sus atributos que un solo nombre demuestra, inclusive en algunas ocasiones, en el caso de ellos, no en todos, cierto rasgo de ignorancia, al no saber toda la majestad del nombre de Dios. Lo que sí, mi hermano, es no tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Muchas gracias por su comentario. Jorge, te damos la palabra. Nos hiciste un comentario que por qué los creyentes desconocen el tema que a día de hoy se presta a interpretaciones distintas, incluso a burlas. Coméntanos un poquito de tu postura, nos parece interesante. Adelante. Bueno, gracias hermano. Primeramente, darle gracias a nuestro Señor porque a través de esta clase, de mi parte, de forma muy particular, aprendí nuevos nombres de cómo llamarle a nuestro Dios. Ciertamente, en las clases de catecúmenos, de mi parte también hace ya muchos años, conocimos algunos, pero desafortunadamente no todos. Bueno, pues ya es un tema que a lo mejor podrá dar para platicar en otra ocasión. Sin embargo, mi comentario iba porque muchos seres humanos, desafortunadamente, no conocen de la palabra de Dios y la única forma de llamarle a nuestro Señor es esa palabra, Dios. Y si uno pronuncia Yahvé, Rapá o Jehová, piensan que estamos adorando a otro Dios que no es el que ellos conocen a través de su iglesia, que sería la católica específicamente. Y se presta a burlas porque yo he tenido familiares que no aceptan otro nombre y se empiezan a burlar de uno. Y claro, uno tal vez en el convivio familiar, en la reunión que tenemos, no podemos ir cargando nuestra Biblia y mostrarles el pasaje o la nota que tomamos el día de hoy para decirles, ¿saben qué? Aquí está el nombre distinto que le pueden dar a Dios. Es por eso mi comentario, hermano. Y también de ese mismo comentario me surgía la duda. Yo me vería extraño llegando a la iglesia o haciendo una oración diciendo o comenzando, por ejemplo, diciendo en el nombre de Elohim. ¿No me verían extraños los hermanos? Probablemente sí, algunos no. Es también, yo creo que va en concordancia con lo que dijo el hermano, no me acuerdo, bueno, el hermano que acaba de comentar hace un momento, no nos veríamos extraños tal vez de llegar y decir en nombre de Nisi o Nisi, Jiré, Abba. Abba es muy poco pronunciado en la iglesia, ciertamente. Yo lo había escuchado muy poco o leído en redes sociales. Se vería o se escucharía raro, tal vez, no sé. Ustedes me darán una mejor opinión. Esa es mi pregunta, la primera. Y la otra, ya para no profundizar tanto, no robar mucho tiempo, es que hace rato, al final del comentario del doctor Ismael, me llamó mucho la atención allá en el pasaje de Romanos, capítulo 1, en el versículo 18 al 21. Estamos hablando a través de estas clases de las formas de manifestarse de Dios a través del tiempo en el Antiguo Testamento. Y un tema muy preocupante es lo que estamos viviendo hoy en día, no solamente con el tema del
del coronavirus, sino también con lo que está pasando en Estados Unidos con el tema del racismo, con la muerte de este muchacho George Floyd y las manifestaciones que se dieron y todos los problemas que están pasando en el mundo, ¿no? De forma global. De alguna u otra forma, esto podría ser alguna manifestación de Dios en estos momentos, en estos tiempos 2020, porque pues al final dice la palabra en el capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo lo interpreto de alguna manera que las formas de pensar de cada ser humano, ahora con las nuevas ideologías que van surgiendo, cada vez más rechazamos la palabra y a lo mejor eso nos orilla a que estemos sufriendo ciertas cosas hoy en día, ¿no? Una de esas es muerte, enfermedades, etc. Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿sería alguna forma de manifestarse Dios, de decir, regresan al camino o reflexionemos porque tal vez el fin está cerca? Esa es una duda que me ronda por la cabeza todos los días. Gracias, hermano. La verdad es muy buena tu apología de tu primera parte. Son dos partes que tú nos mencionas, ¿no? Uno, el hecho de se verá raro que yo responda o haga una oración con estos términos. En realidad es por la misma situación, por el desconocimiento que tenemos de los nombres de Dios. Podríamos sonar un poquito raro, ¿no? Cuando tú escuchas a algún hermano, inclusive en la iglesia, decir, Abba Padre, en medio de la predicación, te queda algo raro, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo dijo? Decir aleluya, decir Hosanna, decir Shalom, son palabras en hebreo. Ahora, la situación de esto es que son palabras en hebreo que tienen un significado en español. El uso de esas palabras en español, pues tú sí puedes decir Dios soberano, Dios omnipotente, Dios mi proveedor, tú que eres mi sanador. En español. Si tú la dices en español, no va a haber ningún problema. Tú la entiendes en hebreo. Ahorita ya tienes un 2% de hebreo en tu conocimiento, ¿no? Pero esos nombres que tú ya sabes en hebreo, si tú los utilizas en la iglesia para enseñar, todas esas características son muy buenas. Sería excelente, ¿no? Pero para hablarlo, pues no tendría mucho caso si no se explicara. Tendría relación con lo que dice Pablo al decir de las lenguas diferentes, ¿no? Si nadie le explica para qué lo dices, sería solamente para tu edificación, no para los hermanos de la iglesia. Ahora, si tú lo explicas, adelante, los hermanos lo entenderán. Y por otro aspecto, mucha gente diría, bueno, ese hermano anda de vanaglorioso, ya quiere sacar aquí todo lo que aprendió en el curso. Y sí, sería muy bueno que lo dieras, pero en una clase de escuela de formación cristiana, enseña a los hermanos lo que has aprendido, porque para eso estamos haciendo esto. Dice mi papá, apréndelo, vívelo y enséñalo, pero en español, por favor, porque necesitamos aprender más en nuestro idioma, ¿no? En segundo lugar, es un tema fortísimo lo que dices, porque serán estas situaciones manifestación de la mano de Dios en su pueblo. Quiero contestar diciendo lo que también se nos preguntó durante la conferencia, que era qué significaba inmanencia y trascendencia de Dios. Inmanente significa que Dios está en medio de su pueblo. Diferente a la idea del panteísmo. Panteísmo significa que todas las cosas son Dios. Ese árbol es Dios. Ese perro es un Dios. Ese sol es un Dios. A diferencia de eso, Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su creación. No es la creación, pero Dios está en medio de la creación.
Eso significa inmanencia. Trascendencia implica que Dios está fuera absolutamente de su creación. Él no es la creación, pero se relaciona de manera directa con su creación. Entonces, en el entendido de que Dios es soberano y todas las cosas pasan conforme a su voluntad y por su beneplácito, todas las cosas están sucediendo, debemos entender claramente que esta pandemia no está fuera de la voluntad de Dios. Dios se está revelando a nosotros y nos hace un llamado a la obediencia. Si tú vas a Hebreos capítulo 12, por ejemplo, dice que Dios ama a sus hijos y los azota, los corrige, los dirige. Entonces, tenemos que entender que la mano de Dios está en medio de su pueblo. En el caso, un ejemplo muy claro, las plagas de Egipto fueron instrumentos de Dios para dejar ver su gloria, su poder, su majestad. Sin lugar a dudas, esta pandemia es una manifestación de la soberanía de Dios. Tan claro como que todos los gobiernos, toda la riqueza, todo el poder, toda la majestad que se daba el hombre, sencillamente por un virus, que entendemos que es creación de Dios, vino a poner abajo y de cabeza a todos los gobiernos del mundo. En segundo lugar, la maldad se ha multiplicado. Lo que decías de este joven, ¿no? George Floyd, precisamente es una situación delicada en el aspecto de la maldad del hombre. La maldad del hombre se ha multiplicado. Y la Escritura sí nos da unas señales santas del fin que implican la multiplicación de la maldad. Y esa multiplicación de la maldad es un asunto que nosotros hemos visto y seguiremos viendo hasta la manifestación de la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué? En ese sentido tenemos que reconocer la soberanía de Dios y su obra al terminar con las obras de Satanás. Entonces, sí, es la maldad, digamos, en un grado exponencial que se está dando, la protesta tan grande de todo el mundo, pidiendo justicia, pidiendo misericordia, pero recordemos que el hombre por sí mismo no tendrá misericordia ni dará misericordia, si no es por la obra del Espíritu Santo actuando en su corazón. Entonces, algo que es impresionante, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis está en medio de una situación destructiva, una opresión muy grande al pueblo, y entonces Apocalipsis da consuelo y esperanza. Al final de Apocalipsis la iglesia dice, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Eso nos tiene que ayudar a nosotros a ver esto. Uno, la soberanía de Dios en medio de estas cosas. Dos, que Dios está atento y no se le escapa nada de su control y Él ha de proveer esa misericordia y esa justicia. Tres, la venida del Señor está cerca. Eso es inminente. La Escritura así lo ha revelado. Y cuatro, nosotros tenemos que decir, ven pronto, Señor Jesús, a aliviar al pueblo de su aflicción. Moy, por favor, ibas a hacer un comentario. Queremos escucharte. El hermano David Balboa también había levantado su mano, posterior a él, para darles la palabra. Bien, hermanos, me parece sumamente interesante lo que estamos analizando, pero es necesario decir que nos hace falta conocer a Dios. Nos estamos evidenciando nuestra ignorancia, y perdón que lo diga así, ese creo que es el término correcto, porque efectivamente estamos dando cuentas que desconocemos de Dios. Y esto no solo es porque quizás hayamos puesto todo en manos del pastor, es decir, el pastor obviamente conoce la palabra de Dios, pero no podemos darle toda la responsabilidad de que a través de él nosotros conozcamos a Dios.
es a través de su palabra, y creo que no estamos leyendo su palabra constantemente, y por eso desconocemos muchas cosas. Desconocemos también el contexto de los nombres de Dios, los diferentes nombres que dan cuenta de Dios, que todo tiene un contexto en donde se presenta y por qué se presenta, y el Dios mismo da el significado de ese nombre, precisamente respecto a lo que está sucediendo en ese preciso momento, en ese preciso instante, en lo que está ocurriendo. Entonces, es una invitación, yo también me la hago, yo también, sinceramente les digo, me avergüenzo de desconocer tanto al Señor, porque es mi responsabilidad estar buscando y aprendiendo más de las cosas del Señor. Una vez dicho esto, y un comentario hacia Jorge, a mi primo Jorge Ignacio, creo que en la tarea quedó leer a Josué en Siquem, y obviamente presentó muchas cosas sobre la ley y advirtió claramente que no podemos servir a a dos dioses, ¿no? Y entonces Josué dijo al pueblo: no podemos servir a Jehová porque es Dios santo y celoso. Si sirvieres a otros dioses, él se volverá y os hará mal y os consumirá después de haber hecho el bien. Y esto lo encontramos en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y estimará al otro. No podemos servir, por ejemplo, a Dios y a las riquezas, o no podemos tener varios dioses como lo hace el paganismo o el catolicismo en esta situación. Y también en la tarea quedó leer también acerca de la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo de Israel. Entonces, es muy clara la palabra cuando dice generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios. Entonces, ¿qué significa contumaz? Que es aquel que se mantiene firme en su comportamiento, su actitud, sus ideas o intenciones, a pesar de los castigos, advertencias o consejos. Entonces, él dice generación contumaz y rebelde, la encontramos cuando el pueblo de Israel se empieza a quejar con Moisés porque se había aburrido del maná y exige comer carne, y por eso Dios les manda las codornices, y a través de eso Dios manifiesta su ira. Ese es el comentario que quería hacer, hermanos, y lo hago con todo respeto. Muchas gracias, Moy. En realidad es un tanto tajante, pero claro y objetivo tu comentario. Es una realidad. La iglesia no se ocupa tanto en la educación ni en la formación de personas que conozcan a Dios. Esto es un tema delicado. La escritura nos dice exactamente eso, ¿no? ¿Por qué pereció mi pueblo? Por falta de conocimiento. No es tanto los holocaustos, no es tanto los otros actos que son importantes, pero no es correcto el hecho de ponderar la asistencia. Y decía un pastor en esa semana que la gente no asista a la iglesia un domingo no quiere decir que dejó de ser cristiano. Lo que en realidad nos debería preocupar es su comunión, su relación cercana con el Señor, su conocimiento de la palabra y su crecimiento como discípulo de Jesucristo. Es necesario que nosotros conozcamos más de la palabra en realidad y que nos ocupemos. En realidad los pastores tenemos una tarea de enseñanza, porque esa es la tarea, pero cada miembro de la iglesia debe reaccionar como los hermanos de Berea, llegar a su casa, escudriñar la palabra para ver si todas las cosas que se han dicho son ciertas. Y este grupo tiene esta característica. Y algo que me llama la atención y la verdad felicito a cada uno de ustedes es que tienen esa intención. Les dijimos al principio que este curso es para gente inquieta, gente que tiene el anhelo de aprender para enseñar, aprender para servir. Y en ese sentido, todo lo que hemos aprendido, tenemos que, en primer lugar, vivirlo y segundo, enseñarlo. Muchas gracias, Moy. Gracias, Ignacio.
voy a dar la palabra a mi hermano David Balboa, que tenía también un comentario que hacernos. Y posteriormente, igual Jorge Ignacio levantó la mano. Vamos a darle la palabra. Hermano David. Hermano, muy buenas noches. Dios te bendiga. Buenas noches, hermano. ¿Me escuchas? Sí. Mi comentario sería esto, hermano. Lo que estamos viendo, pues realmente en este curso estamos haciendo teología. Y también estamos estudiando la teología, o sea, la cosmovisión que tuvo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Los diferentes nombres de Dios, pues la forma que ellos conciben a Dios. No es exactamente que Dios les haya dado el nombre en un papel, sino que la forma que ellos conciben a Dios. Ahora, decían algunos hermanos, citaban que ¿por qué en la iglesia no manejamos mucho los términos de los diferentes nombres de Dios? Es cierto, hermano. Quizás hemos minimizado mucho esa cuestión en conocer los nombres y pues siento que pues es una falta de, pues, de conocimiento que hemos tenido ahí, pero yo siento que lo que se puede destacar en esta situación es de que Dios, el hombre le atribuye el nombre a Dios por la circunstancia que vive con Dios, Ahora, pues, no sería de lo malo conocer los diferentes nombres de Dios, pero yo siento que no hay una importancia, como bien decías, que podemos hablar términos hebreos, pero no nos van a entender en el contexto en el que estamos. De aquí lo importante sería, bueno, como una cuestión histórica y un compromiso, conocer cómo Dios se manifestó en el Antiguo Testamento con su pueblo y no dudar de que pues Dios se sigue manifestando en la actualidad con nosotros y va a depender nosotros ya el interés que tengamos o formar nuestra propia cosmovisión de cómo entender a Dios, porque sí es cierto, hermano, por decir, en las iglesias pentecostés ellos presumen mucho de hablar los diferentes nombres de Dios, pero eso no quiere decir que sepan más que nosotros o tengan mayor conocimiento, sino que ellos se han dado la tarea de poder investigar los nombres, pero en realidad eso es la forma en que concibió el pueblo de Dios a su Dios, la forma de cómo ellos cómo lo entendieron, cómo lo comprendieron. Eso sería mi aportación, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano. La verdad es muy buena. Estamos tocando términos como cosmovisión, que implica la manera de ver el mundo. El pueblo de Dios, como dijimos en las clases anteriores, veía al mundo conforme a lo que Dios se había revelado, y entonces eso nos ayuda a nosotros a entender que Dios se sigue revelando de muchas maneras. Dios interviene en su creación. Una postura filosófica que es el deísmo, es Dios. Muchos dicen Dios creó pero abandonó a su creación. Dios crea pero abandona. Hace un tiempo estábamos con el pastor Víctor viendo una película de Marvel, creo que era la de Venom, y en un momento en esa película se levanta un hombre y dice, Dios los abandonó, pero yo no los voy a abandonar. Dios hizo las cosas, pero las dejó en un descontrol, pero yo los voy a poner en un orden. Y en eso pensábamos inmediatamente la postura del deísmo. Dios crea, pero abandona. Y esa es una postura filosófica que se maneja hoy en día. En realidad no. Dios es proveedor, Dios es gobernador y Dios es sustentador de su creación. Un nombre que no se mencionó, pero es Yahvé Roí. Se mencionó solamente de manera de un pasoncito. Yahvé Roí es Jehová es mi pastor. Él me pastorea. Y sí se ocupan esos nombres. Si ustedes voltean al nombre de las sociedades de esfuerzo cristiano, de la femenil, de todos lados, vemos esos nombres. A veces no entendemos tanto el significado, pero sí nos demuestran las características de Dios. Muy bien, muchas gracias, hermanos, por sus comentarios.
hemos llegado ya a nuestras 2 horas. Gracias por este tiempo que han ocupado en hacer este estudio. Las tareas las vamos a revisar. Por favor, envíenles a mi WhatsApp personal. Todos ya tienen mi número. Les invito a que puedan hacer esto. Y vamos a terminar esta sesión. Voy a dar un minuto al pastor Ismael Cortés, que va a dar un comentario. Pero también quiero pedirles que busquen en la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, donde vamos a terminar esta sesión. Sí. Hermano David, muchas gracias por su comentario, fue muy bueno, pero y todos de alguna forma han estado mencionando el compromiso que necesitamos. En Esdras capítulo 7, versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. 2, para cumplirla y para enseñarla. Entonces aquí encuentro que hay 3 características importantes en el sentido de hacer teología. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro corazón para seguir aprendiendo. Aprender. Número 1. 2, para cumplirla, para vivirla. Y número 3, para enseñarla. Aprender, cumplir, enseñar. Aquí están las 3 cosas. Algunos hermanos solamente quieren llegar al templo para ver qué aprenden, si es que van a aprender algo. El asunto de vivir no tanto y el asunto de enseñar menos. Entonces aquí algo que me gusta mucho de este grupo es que nosotros podemos pensar no solamente en el asunto de a ver qué aprendemos, no, sino que son 3 cosas. Nosotros como Esdras debemos de preparar nuestro corazón para inquirir, para aprender, para profundizar en la ley de Jehová, en la palabra. 2, para cumplirla, vivir. Algo que nos exige nuestro curso es que todo lo que estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo para llevarlo a la práctica en nuestra vida. Y lo tercero es para enseñar al pueblo de Dios. Entonces, esto para mí es importante. 3 cosas que este grupo debe tener. En la escuela donde yo estudié, en el seminario, había un lema que decía, la institución que enseña a creer, a vivir y a enseñar la Biblia. Y bueno, hermanos, más o menos me da la idea de esto y creo que esto debe ser algo que nosotros estamos haciendo. Les felicito por su interés, por su puntualidad, por su compromiso y también por fe, porque sé que van a mandar las tareas ya dentro de poquito. Que el Señor les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes. Espero que esto nos pueda bendecir mucho y la próxima sesión hablaremos acerca de los atributos. Aunque hoy hemos hablado de los nombres y los nombres presentan ciertos atributos, tenemos que pensar en los atributos mismos de Dios y ese es el tema que seguiremos la próxima lección. El texto que pedí que buscaran, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 y 7, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así sea. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La Escritura, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, nos revelan la majestad de Dios, su poder, su divinidad. Nos presentan a la persona de Jesucristo, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, como el que es antes de todas las cosas, el que sostiene todas las cosas y que será después de todas las cosas. Porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y el texto termina con una frase maravillosa.
el Todopoderoso. Él gobierna, Él sostiene, Él está en absoluto control de todas las cosas que pasan. Entendamos y vivamos entonces sujetos a su soberanía. Entender que Dios es todopoderoso nos ayudará a vivir un poco más tranquilos en medio, o mucho más tranquilos, en medio de todo este tiempo de pandemia, en medio de este tiempo de problemas sociales y aflicciones que están causando gran dolor al mundo. Recordemos que Él es todopoderoso, Él gobierna, Él sostiene. Gracias, hermanos, por este tiempo que han dedicado para estudiar la Escritura. La tarea, les invitamos que puedan leer en Apocalipsis, capítulo 1 al capítulo 4, y puedan encontrar en esta porción de la Escritura todos los nombres que se le dan a Jesucristo. Ustedes encontrarán en este pasaje los nombres que se le dan a Jesús. Todos estos tienen una relación directa con el Antiguo Testamento. Podamos leer esta porción de la Escritura y encontrarlos. Les invito a que también puedan enviar sus tareas por escrito y vamos a orar para concluir. Voy a pedirle a mi hermano Isaías que sea él nuevamente. No lo escuchamos hoy hablar mucho, pero queremos invitarlo a orar. Claro que sí, hermano. Muchas gracias por la oportunidad de hacerlo. Vamos a orar. Padre bendito, que estás en los cielos, Señor, omnipotente, creador del universo, Señor, y creador de la vida. Te damos infinitas gracias en estos momentos porque tú estás con nosotros, porque tú nos das la oportunidad de aprender de ti, porque nos das la oportunidad de conocerte a través de tus nombres, de cómo te has manifestado a través del Antiguo Testamento a tu pueblo inicial, Padre bendito. Gracias porque entendemos que todas estas formas de manifestarte y de darte a conocer, Señor, de alguna manera llevaban implícito el mostrarnos los atributos que tú tienes y que son solamente tuyos, Padre bendito. Gracias porque tú pones en nuestro corazón de todos los hermanos que estamos tomando este curso el deseo de aprender más de ti, de conocerte, pero te suplico, Padre bendito, que no quede ahí nada más, sino que nos permita, Señor, el poder vivir, como decía nuestro hermano doctor Ismael, de poder vivir toda esta parte, pero también que podamos transmitirla a través de la enseñanza a nuestros hermanos en nuestras iglesias. Te pido, Padre bendito, que seas tú el que nos dirija, que seas tú el que nos guíe, que seas tú el que ponga en nuestro corazón ese deseo, Padre Santo, de poder servirte, de poder adorarte a través de enseñar eso a nuestros hermanos. Bendice a nuestro hermano, el doctor Ismael, a su hijo, sígueles bendiciendo juntamente con sus familias, sígueles dando el entendimiento, Padre bendito, para que ellos puedan seguir transmitiéndonos este conocimiento por este medio. Te suplicamos, Señor, que tú seas también con todos mis hermanos que están tomando el curso, que tú nos sigas dirigiendo, que nos sigas guiando, que nos sigas guardando de todo mal, de todo peligro, y que tú permitas, Padre bendito, que como hijos tuyos podamos hacer tu voluntad y ser luz para los que nos ven, Padre Santo. Todo, Señor, lo pongo en tus benditas manos, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.